Bueno, ayer estuve haciendo un laboratorio de implante para utilizar una herramienta de Command and Control. Básicamente es una herramienta para mantener el control de algún equipo comprometido. Bueno, el objetivo del laboratorio en la certificación Red Team que estoy haciendo por Hackademy y by OpenSec. El laboratorio consistía en sea un Windows Server 2016 al cual le podamos instalar un implante y controlarlo desde un Command Control. Bueno, la herramienta utilizada fue Posh C2, existen otras como Empire y otras de pago. Bueno, terminé ese laboratorio y demás. Ahora estoy por armar una infraestructura un poco más, que haya un poco más de información a la hora de tomar el control de un equipo comprometido. Dejando de lado que el compromiso a principio no tiene que ver con tener un usuario administrador, simplemente basta con tener un usuario. Y después vendrán las técnicas de pivoting, la de movimiento lateral, la de escalada de privilegios. Esas son otras cosas ya cuando se está adentro de un equipo o de una red. Bueno, para seguir, ahora la idea es quiero armar Empire, un Kali Linux con Empire. Estoy leyendo y estoy aplicando y estoy aprendiendo. Y para ponerlo en práctica voy a armar una infraestructura con 2 controladores de dominio y 2 clientes. Acá estoy terminando de instalar el primer servidor, que será controlador de dominio, un Windows Server 2016. Ahora sí, un Windows Server 2016. Todas estas herramientas, las de Microsoft, pueden bajar las versiones de evaluación que tienen un tiempo de uso y que son totalmente libres de poder usar, probar, configurar, armar todos los servicios de los que se puede armar con infraestructura Microsoft. El más utilizado a nivel mundial, Red, que usa Microsoft y no utiliza Active Directory, está desperdiciando una muy buena tecnología. Red que usa Microsoft por lo general usa Active Directory. Bien, bueno, acá estoy terminando de instalar el primer server. Acá tengo un cliente que lo estoy terminando de configurar y voy a iniciar la instalación del segundo servidor, que será el segundo controlador de dominio. Hace mucho tiempo que Microsoft abandonó la idea de PDC y BDC, el Primary Domain Controller y el Backup Domain Controller, ¿no? El secundario sería una tecnología muy vieja, de la era NT4. Ahora cualquier dominio, es decir, a ver, la base de datos de Active Directory se define en el primer servidor que uno configura como controlador de dominio y donde está definiendo tanto el bosque como el árbol. Esa primera vez cuando nace eso, ese va a ser el equipo donde se sitúe esa base de datos. Después se irán agregando otros controladores de dominio. Puede que haya empresas que tengan un único controlador, no sería lo más aconsejado, pero a medida que se vaya agregando controladores de dominio, la base de datos del Active Directory puede seguir estando en el mismo servidor original o puede ir cambiando o pasando. Esto no es por arte de magia o automatizados. Hay que configurar, hay que entrar a los servidores y decir, bueno, vos ya no vas a ser el primario, vamos a transferir la partición del dominio y demás a otro servidor. Dentro de un bosque se puede tener una estructura de diferentes árboles. Es decir, qué sé yo, está el bosque contoso.com, el cual siempre está en toda la bibliografía de certificación de Active Directory que propone Microsoft como ejemplo, y después puede venir, qué sé yo, argentina.contoso, brasil.contoso, europa.contoso, y eso quizás van a ser
subdominios del principal y se lo puede considerar como árboles separados. Ahí habrá que hacer relaciones de confianza y demás, un montón de cosas. Un poco de lo que se tiene, un poquito de lo que es Active Directory. Active Directory, la verdad que es bastante amplio, tiene mucho potencial para desarrollar. No siempre se llega a desarrollar el 100% de lo que ofrece Active Directory. Bien. No quiero aburrirlos con este video, que me vean instalando y yo hablando. Simplemente es para darle una intro de lo que estoy armando. Después voy a continuar grabando cuando ya haga la configuración del dominio o del controlador de dominio. Así que corto ahora y seguimos en un rato. Bueno, acá terminamos de grabar, de instalar el Windows Server 2016. Tenemos el DC1, el DC2, tenemos un cliente, tenemos otro cliente. Tenemos un cliente Windows 10 y otro cliente Windows 10. Vamos a proceder a montar la infraestructura de Active Directory en Windows Server 2016. Para eso vamos a administrador del servidor, administrar, agregar roles y características. Inicia el asistente, damos siguiente, buscamos acá en la lista de roles, servicio de dominio de Active Directory. Tildamos acá, agregamos las características asociadas, le damos siguiente, tildamos acá de reiniciar automáticamente el servidor, si es necesario para finalizar la instalación del rol. Y procedemos a instalar. De la misma manera vamos al segundo servidor, nuevamente en administrador del servidor. Si no saben cómo llegar, es inicio y está acá el acceso directo a administrador del servidor. En administrar, agregar roles y características, inicia el asistente, damos siguiente. Observen que el nombre del equipo yo ya le puse DC02. Hay todo un debate en relación al nombre del equipo. Cualquier scan en una red, al ver DC, uno más o menos se daría cuenta que se trata de un domain controller. Y no deberíamos estar dando esa información a priori. Pero créanme que es subjetivo el nombre. Un atacante pro, le es indistinto saber cómo se llama un equipo. Es decir, le facilitaría la tarea y quizás sí, si es significativo el nombre, es decir, es relacionado. Ahora, si en la red te encuentra un DC y no es un controlador de dominio, de nada sirve. Es decir, el atacante no se va a llevar por el nombre para determinar fehacientemente de qué se trata ese equipo. Irá con herramientas, irá con un Nmap. En cuanto vean un Nmap, un escaneo, el puerto 445, el puerto 139, el 389, si la memoria no me falla, ya podrá asociar más o menos protocolo LDAP, SMB, que están asociados a lo que es un funcionamiento de Active Directory. Yo después les voy a hacer un Nmap como para dejar en claro cuáles son esos puertos de los que estoy hablando. Entonces, ¿qué hacemos con el nombre? Y pongamos un nombre quizás que sea útil para la administración IT, independientemente de que eso vaya a revelar o no el rol del equipo. Eso es una opinión, ¿sí? Bueno, continuamos siguiente. También tildamos el servicio de dominio de Active Directory, agregamos las características asociadas, damos siguiente. Esto es algo nuevo a partir del 2016, la integración de Active Directory a través de los servicios Azure. Esto el Server 2012 no lo tenía, es algo que aparece en Server 2016. Damos siguiente, tildamos reiniciar. Esto no quiere decir que sí o sí va a reiniciar el servidor. En el caso de que algún componente o característica requiere reiniciar, ahí sí lo reiniciaría de forma automática. Damos instalar y ahora aguardamos que termine de instalar. Volvemos al DC1, vemos que esto ya ha finalizado, damos cerrar. No fue necesario el reinicio y acá tenemos un icono de warning o de notificaciones.
Es decir, se terminó de instalar el rol, pero no se hizo la configuración de la Active Directory. Es decir, todavía el dominio no está funcional u operativo. Hay que promover este nuevo rol a controlador de dominio. Entonces vamos a hacer clic acá. En las viejas ediciones de Windows se escribía el comando de cpromo e iniciaba el asistente para promover este servidor que se acaba de instalar el rol para promover de controlador de dominio. Cuando escribí de cpromo salió una ventana con una advertencia. Esa advertencia más o menos decía que ahora tendría que ir a esta banderita y hacer clic acá. ¿Sí? Bien. Cuando inicia el asistente para configurar este equipo como controlador de dominio, nosotros tenemos tres opciones. Agregar un controlador de dominio a un dominio existente, lo cual no sería nuestro caso porque no tenemos nada. Agregar un nuevo dominio a un bosque existente, tampoco sería nuestro caso porque no tenemos nada. Entonces vamos a configurar un nuevo bosque. Entonces a este bosque yo le voy a configurar, lo voy a nombrar como ax.net.ar. El nombre del dominio puede ser un dominio de esos ubicables o alcanzables desde internet. ¿Qué quiero decir? Podría estar una página registrada como ax.net.ar. Los dominios de página tienen y no tienen que ver con un Active Directory. Pueden tener que ver. Microsoft.com, por ejemplo, nosotros vamos al sitio a través de un browser, vamos al sitio de Microsoft.com y ellos también tienen identificado su dominio, su LAN bajo Microsoft.com. Cosas complejas, mezclar, etcétera, no viene el caso. ¿De qué otra forma podemos llamar nuestro dominio? Bueno, ax.home, ¿sí? Ese es el nombre del dominio. Podría ser home.ax, es decir, el nombre del dominio no tendría que seguir un patrón. Es algo, las empresas suelen nombrarlo y asociarlo al lugar donde opera o la casa matriz y demás. Microsoft utiliza el popular contoso.com, ¿sí? Bien, entonces nosotros vamos a quedar como ax.net.ar. Vamos a dar siguiente. Continuamos con el asistente. Nivel funcional del bosque, nivel funcional del dominio. El bosque es una cosa, el dominio es otra. Acá tenemos que tomar decisiones. Todavía está deshabilitado esto porque acá ya está haciendo algunas operaciones este servidor como controlador de dominio. Mientras vemos cómo va nuestro DC02. Ya terminó. También está con la notificación para promover este equipo como controlador. Para ello vamos a esperar que termine el primero. Luego de terminar de esta configuración, de dar alta a los clientes, paso previo que hice antes de entrar en esta configuración, bien, configuré IP estática en los servidores. Tiene una IP estática. Estos dos servidores es sumamente recomendado, especialmente en un controlador de dominio que no solo va a tener la función de controlador de dominio, sino también va a tener el rol de DNS. No vamos a explicar eso, esto estamos armando para terminar haciendo un implante. Muy bien, mientras termina esto, yo voy a iniciar la instalación de mi Kali Linux. En este caso voy a elegir un 2204, es decir, la última versión o el último release dentro de la edición 2022. Ya está vigente la 2023.3, la penúltima de este año 2023. ¿Por qué no la utilizo a la última? Porque hay determinados software, es decir, cuando sale el release, después que sale el release, los desarrolladores o programadores de la herramienta ponen en funcionamiento sus herramientas para ver si no tienen que hacer algún ajuste o no con los nuevos relays de los operativos. Yo con esta versión un poco vieja voy a lo seguro.
prácticamente me aseguro que la totalidad de las herramientas estarían funcionando sin ningún tipo de problema. ¿Qué significa eso? Muchas de las herramientas en Kali o en el ambiente de seguridad se utilizan bastantes herramientas que provienen de los repositorios GitHub, donde se clona el sitio y demás. Bueno, uno hace la instalación y demás y después empieza a chocar con configuraciones de Python, configuraciones de Go, configuraciones del Docker, que por ahí las versiones nuevas, los relays nuevos traen las últimas versiones de todos esos componentes y por ahí el software que está en el repositorio no funciona con esas versiones, es decir, requiere una versión anterior de Python. Me ha pasado con unas herramientas en estos días, en el 2023.3 de Kali, donde requería Python 3.7 y los últimos relays de Kali trae Python 3.9, por ejemplo. Bien, damos a continuar. Y veamos cómo va nuestro DS01. Muy bien, ahí terminó de hacer la serie de operaciones. Y acá les decía, nivel funcional del bosque es una cosa, nivel funcional del dominio es otra. Nosotros a nivel de bosque podríamos tener un 2008 y a nivel dominio podríamos tener un 2016. Estos son conceptos muy propios de Active Directory. Si yo pongo un nivel funcional de bosque 2016, solamente me soporta dominio 2016. Si pongo un 2012, me soportaría 2012 R2 y 2016. Si pongo solamente 2012, me soportaría 2012, 2012 R2, 2016. A los fines prácticos, yo lo voy a poner nivel funcional 2016, nivel funcional del dominio 2016. Muy bien, todo 2016. Acá voy a poner la contraseña para recuperación del backup. Si tengo que restablecer un controlador por algún error, ¿sí? Esta sería la contraseña de modo restauración de los servicios de directorio. Se aconseja que esta contraseña sea diferente a la del administrador. Muy bien. ¿Qué capacidades va a tener este controlador de dominio? Como todos están haciendo, es un nuevo bosque. Bueno, este servidor va a ser servidor del sistema de nombre de dominio. Aquí se montará el rol de DNS. También será el catálogo global. El catálogo global lo va a asumir el primer servidor donde están haciendo este bosque. Esto se puede transferir en otro controlador más adelante. No tendrá la función de solo lectura, ¿sí? Para que exista un RODC, Read Only Domain Controller, es necesario que haya un dominio ya funcionando. No es el caso porque no tenemos nada. Muy bien, damos siguiente. No se puede crear una delegación para el servidor DNS. Esta es una advertencia para aquellos que ya tienen experiencia instalando un controlador de dominio. No será nueva esta advertencia. Simplemente, bueno, no podemos tildar la creación, simplemente damos siguiente, después van a ver que el DNS está operativo, funcionando y demás cosas. Esto a veces, ¿por qué se da? Porque antes de promover o de crear un dominio, yo debería tener configurado un servidor DNS funcionando y mi servidor debería estar apuntando a ese DNS funcionando o que está funcionando. En este caso está apuntando al mismo servidor 241, ¿sí? En el cual no tengo DNS. Entonces no puedo hacer ciertas pruebas de DNS. No importa. Sigamos avanzando. Vamos siguiente. NetBIOS es un protocolo de nombre corto o acortado de 8 caracteres. Aún sigue estando en la órbita o en la configuración del Domain Controller. ¿Cuándo dejará de estar? No lo sé, pero estamos en una versión 2016 que no es tan vieja. Está la 2016, está la 2019, está la 2022 y ahora está por salir una nueva versión de Windows Server. Aún conserva NetBIOS, o sería el nombre corto. Acá no van a haber diferencia, simplemente que no es el net.net.ar. Damos siguiente. Damos una mirada cómo va nuestro Kali. Ponemos el nombre. El Kali no le vamos a declarar ningún dominio. Vamos a poner el nombre del usuario.
Vamos a poner la contraseña. Siga la configuración. Muy bien, acá nos dice dónde va a alojar, esto sería el contexto o la base de datos del Active Directory. Tenemos una carpeta de base de datos que es la Windows NTDS, la carpeta de archivo de registro Windows NTDS y la carpeta del sysvol que es Windows sysvol. Estas tres o dos carpetas que terminamos viendo acá son el repositorio o el alojamiento de todo lo que es la configuración del Active Directory, la base de datos. Si un atacante toma el control de estas carpetas, obviamente estaría levantando la información del Active Directory. Damos siguiente. Esto se lo podría hacer un relocate o reubicar. Sacarlo de la carpeta de Windows. Ya estaríamos desaprovechando unas características de permisos que conserva la carpeta Windows. Políticas estándar o definiciones de políticas de seguridad estándar de Windows. Por ejemplo, tiene cierta protección la carpeta Windows, Windows System 32, archivo de programa, donde no se ejecutaría un binario o un exe aún siendo administrador. Y si ese binario no está firmado, no se puede ejecutar sin una advertencia o sin una confirmación. Sacarlo de esta carpeta, llevarlo a otra, ya estaríamos quitándole esas características de seguridad y no sería recomendado. Damos siguiente, acá tenemos un resumen de lo que vamos a configurar o se va a configurar este servidor. Damos siguiente y dejamos que esto avance y termine. Mientras vemos nuestro Kali, particionamos. En lo particular yo para cada prueba que hago, que llevo adelante, en este caso voy a terminar con haciendo un implante y tomando el control de un command control. Para cada prueba armo casi toda la infraestructura de cero, lo que quiero probar, y la máquina atacante también armo de cero. Esto, si bien lleva trabajo, me evita que configuraciones viejas o instalación de programas viejos vayan a entorpecer el objetivo de esta demo o laboratorio. Esto lleva tiempo, ¿sí? Bien, Kali lo vamos a instalar acá como dice. Se va a conectar a internet, va a descargar lo que tenga que descargar y avanzará la instalación de nuestro Kali. Por lo pronto nuestros clientes siguen esperando. O sea, ¿qué están esperando? Están esperando que tengamos un dominio activo. En cuanto este esté operacional, funcionando, va a ser necesario reiniciar. Ya voy a dar de alta a los clientes y después voy a configurar el segundo controlador. Mientras copia Kali, mientras termina esto, ahí terminó. Todas las comprobaciones, terminó de hacer las comprobaciones. Hay una serie de advertencias, por ejemplo, con equipos que aún pueden estar corriendo NT.4, que no son compatibles. Tiene que ver con criptografía, cuestiones de seguridad, bueno, advertencias acerca de los DNS, etcétera. Recién estaría instalando. Acá está haciendo, digamos, la tarea de promover este equipo como controlador de dominio, definiendo un nuevo bosque, dentro del bosque un dominio, seteando la base de datos del dominio, configurando el catálogo global, instalando el rol de DNS. Observen que acá, en esta parte del administrador del servidor, yo tengo Active Directory, servicios de archivo, Active Directory, Domain System, y aparecerá DNS cuando termine de asumir también ese rol. Eso lo va a hacer de forma automatizada y parte de la configuración de Active Directory. No lo estaríamos haciendo desde administrar y agregar o quitar roles. Bien, mientras continúa el Kali, continúa haciendo esto, vamos a pausar y seguimos cuando ya haya terminado la configuración del Active Directory. Bueno, acá termino de instalar y de configurar el controlador de dominio en el nuevo bosque. Ya reinició y está listo para iniciar sesión. Como podemos ver, el nombre de usuario
antes de ser un controlador de dominio, este servidor era simplemente administrador el nombre de usuario. Ahora es AX administrador. Perdón, es AX barra administrador. Es decir, que administrador va a autenticar en el dominio AX. Acá estamos tirando algunos comandos. Cuando yo ingreso a la configuración de red de este controlador, que también ahora es un servidor DNS, les decía que en el panel de administrador del servidor teníamos el Active Directory Domain System, el servicio de archivo, y aparece DNS. Les decía anteriormente que iba a aparecer DNS. Y acá tenemos que se está ejecutando, o es en modo comando. Acá vamos a entrar a la administración del DNS. Esto tiene que estar en las herramientas administrativas. No lo ubico. Acá está DNS. Acá vamos a ver el servidor DNS. Acá está la zona de búsqueda directa. Acá está AX. Y acá aparece nuestro controlador, el DC01. Muy bien. Acá en User quedó. Está el administrador del dominio y el administrador punto. Este era el viejo nombre que tenía la máquina. Es decir, al finalizar la instalación quedó este perfil creado, ¿sí? Les decía, la configuración de la interfaz de red ha cambiado. Si yo voy acá a detalle, van a ver que no tengo declarado un servidor DNS. Debería agregarlo. En realidad lo tengo al localhost. Lo voy a poner a este propio servidor. Y también voy a agregar uno de los públicos del de Google. Si yo le consulto a mi DNS cómo se llama, o sea, al nombre de S01, y esta es la IP, o sea, nuestro DNS estaría funcionando. Bien, ya tengo un controlador de dominio, usuarios, vamos a herramientas administrativas, otra de las herramientas donde ¿sí? Tenemos los usuarios y los equipos de Active Directory. Acá vamos a ver en Domain Controller, vamos a ver que está el DS01. Ahora voy a dar de alta un cliente. Observen que acá lo cerré. Vamos de nuevo a herramientas administrativas. Vamos a lo que son usuarios y equipos. Acá lo voy a anclar porque lo vamos a usar. Lo que es computers no tengo ninguno, o sea, porque no hay ningún equipo dado de alta. Si en Domain Controller tengo el DS01 y en Computer aún no tengo nada. En Computer no tengo nada. Entonces vamos al cliente, uno de los clientes Windows. Le vemos su nombre, CLI01. Y yo acá, en donde es, vamos a entrar a la configuración avanzada del sistema. Voy a ir a nombre, a la solapa nombre de equipo. Voy a cambiar y acá observen que tengo que este cliente puede ser miembro de un grupo de trabajo o de un dominio. Yo lo voy a poner acá dominio. ¿Cómo se llama nuestro dominio? ax.net.ar. Así se llama el dominio, ¿sí? Esto debería dar error. Deseo que dé el error. Si no llega a dar error y todo llega a darse de alta el equipo, bueno, después explicaré. ¿Sí? Bueno,
era esperado que aparezca el error. ¿Por qué se da este error? Porque al invocar ax.net.ar, el DNS configurado en este equipo, lo vamos a ver, el DNS configurado en este equipo, que es el 21, no puede resolver ese dominio. Si yo voy a la consola y hago un nslookup y pongo ax.net.ar, ¿sí? No tengo resolución. Para resolver esto, a este equipo debo cambiarle su DNS. Entonces debo poner la misma IP que tiene el servidor del controlador de dominio, que es la 2241. Hecho esto, ya debería resolver. Bien, vamos a salir de esto y vamos a volver a ejecutar el comando. ¿Sí? Observen que ahora ha cambiado el servidor de respuesta, que es el 2241. Entonces ahora ya tengo respuesta, ¿sí? De quién es el dominio. Entonces ahora no debería tener problema en darlo de alta al dominio a este equipo. Hacemos aceptar y hacemos aceptar, ¿sí? Y ahí nos pide una cuenta válida, que la única que tenemos por ahora es la de administrador. Ponemos ax administrador y la contraseña. Y la contraseña. Error al intentar el nombre de usuario, contraseña. Bueno, a ver. Vamos a poner ax administrador. Ponemos la contraseña. Ahí sí pusimos bien. Y bueno, se unió correctamente al dominio. El equipo se va a reiniciar, ¿sí? Mientras se reinicia este cliente, vamos al controlador. Vamos a usuarios y equipos de Active Directory. Acá en Computers, en la carpeta, que esto se llama unidad organizativa, dentro de lo que es un dominio, hacemos F5, actualizamos y vemos que ya tenemos el primer cliente. Lo mismo vamos a hacer con el segundo cliente. Antes de intentar unirlo al dominio, vamos a setear el DNS del equipo. ¿Qué ponemos en el DNS? La IP del servidor de dominio. La IP del servidor controlador de dominio. Damos a aceptar, aceptar, aceptar. Ahora sí, vamos a propiedades avanzadas del sistema. Para ingresar esto, Windows Pause, que son las propiedades del sistema. Y aquí dentro de esto vamos a administrar, administrar el dispositivo. Vamos a configuración avanzada del sistema. Nombre de equipo. Hay otras formas de llegar a esto, ¿no? Yo con los años voy de esta forma, ¿sí? Pero si en el inicio pongo nombre de equipo, cambiar nombre del grupo de trabajo, ¿sí? También me abre esto. Voy a dominio. Y aquí estaría dando de alta el segundo cliente. Salen las advertencias, a reiniciar, ¿sí? Y reiniciar ahora. Si vamos al controlador, hacemos F5, ya tenemos dos cuentas de equipo dentro del dominio. Muy bien. ¿Qué nos queda para hacer? Y con esto estaríamos terminando de armar la infraestructura. Mientras veo cómo va nuestro Kali Linux. ¿Quiere instalar el cargador de arranque group? Sí, lo ponemos en el disco para que pueda arrancar. Termina la instalación de Kali Linux. Entonces ya tengo un dominio armado, tengo un controlador armado, tengo dos clientes dados de alta que están reiniciando. Y voy a agregar el segundo controlador de dominio. En este segundo servidor agregamos el rol, pero quedó pendiente promover este servidor como controlador de dominio. Vamos a promoverlo y ahora sí vamos a agregar un controlador de dominio a un dominio existente.
esta será nuestra opción. Acá vamos a poner el nombre del dominio. Antes de continuar con esto, vamos a chequear que el DNS de este servidor esté correctamente configurado, ¿sí? Y acá vemos que está apuntando al servidor, al controlador de dominio, para que no haya problema. Vamos a proporcionar, entonces declaramos el dominio. Acá vamos a poner la credencial del dominio. Dentro del dominio, ¿sí? Entonces acá tenemos la credencial con la cual vamos a dar de alta este servidor también como controlador de dominio. Y eso lo vamos a ver reflejado dentro de la estructura de Active Directory en la carpeta Domain Controller o en la unidad organizativa, ¿sí? Ahora tenemos uno solo, acá debería aparecer el segundo. Entonces ya tenemos el dominio al cual nos queremos agregar como segundo controlador. Tenemos las credenciales, vamos siguiente. En este caso ya no nos va a pedir nivel funcional del BOGE, nivel funcional del dominio. ¿Por qué? Porque nos estamos agregando algo que ya está definido. Echamos una mirada a nuestro Kali, ya está listo, ¿sí? Va a reiniciar. Bien, ya tenemos nuestra máquina atacante. Vamos a terminar de armar nuestra infraestructura y con esto estaríamos terminando esta primera etapa. Después yo voy a crear una serie de usuarios, voy a utilizar algunos scripts ya predefinidos para crear algunos usuarios. Clientes no simplemente con 2 computadoras clientes, pero voy a crear un par de usuarios para tener el entorno armado y configurado para después hacer las pruebas. En nuestro Kali iniciamos la sesión. Voy a proceder a hacer un update. Estos update y upgrade son dentro de la versión. Es decir, este Kali es el siempre es recomendado el update y el upgrade. A veces no es tan amigable en el sentido de las herramientas que ya podríamos tener instaladas. Como les decía, hay casos donde hay herramientas que funcionan con un Python 3.9, porque eso está seteado en la configuración. Es decir, si entramos en la configuración y hacemos las correcciones, va a funcionar. Pero bueno, eso es tiempo. La idea es descargar la aplicación, seguir el instructivo de instalación y utilizarla y no perder tiempo en la configuración. Entonces acá vamos a hacer un upgrade que actualice todo lo que tenga de la versión 2022.4. Bien, acá estamos en nuestro segundo servidor. Acá sí nos da la opción de ser un controlador de dominio de solo lectura. En entornos de desarrollo y continua interacción con lo que es Active Directory, de las aplicaciones y demás, por ahí es recomendado exponer un read only y no el dominio con posibilidad de escritura. Bien, eso es otro contexto. Configuramos el password para recuperación. Damos siguiente. La misma advertencia del DNS. Este equipo también no tiene DNS. Al finalizar la instalación, reinicio y demás, también va a ser un servidor DNS. Especificar las opciones de instalar desde el medio IFM, instalar de medio o de cualquier dominio. Es decir, de cualquier controlador que ya pueda existir dentro de esta carpeta, en este caso hay uno solo, tomaría la configuración de los datos de la base de datos, la estructura de dominio, etc. Replicar de cualquiera. Vamos siguiente.
nos indica dónde va a instalar esto ya sería copia de la base de datos del primario, del primero que se creó. Damos siguiente, resumen, hace un test. Esperamos que finalice. Esperamos que finalice el test. Voy a pausar. Muy bien, ahí terminaron las comprobaciones. Ahora sí vamos a instalar nuestro segundo controlador de dominio. Bien, es un video largo de instalación. Esto lleva un proceso de instalación. Como pueden ver, o sea, intenté hacerlo lo más rápido posible, tratando de explicar mínimas cosas. Pero bueno, ese es el tiempo que lleva instalar un entorno para después hacer pruebas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a comprometer esta infraestructura de Domain Controller. Lo haremos desde un cliente, lo haremos desde un servidor. Siempre, casi siempre se compromete primero un cliente para después escalar y llegar a la base de datos de Active Directory. Llegar a la base de datos de Active Directory no significa llegar al servidor, al equipo físico. Se puede llegar desde el cliente a realizar una copia de la base de datos sin siquiera loguearse o loguearnos en el servidor. Mientras termina, y una vez comprometido algún equipo de la infraestructura, el atacante deseará mantener el control sobre ese equipo, la post explotación. Eso sería, para hacer eso habría que hacer lo que se conoce como implante, donde se va a implantar un shell o un script o un binario, de tal forma que cada vez que se reinicie el equipo y demás cosas pueda estar activo hasta que el atacante diga, bueno, me aburrí o ya obtuve lo que deseaba obtener, y viene el proceso de eliminar el implante e irse. O puede pasar lo otro, que se lo descubra el implante y se haga una acción correctiva o se mitigue ese problemita. Yo para el laboratorio estuve haciendo POSH C2. Ahora para este entorno que he preparado voy a probar, es decir, quiero utilizar Empire, PowerShell Empire. Es una suite, un framework donde suministra scripts o comandos de PowerShell para generar, digamos, el implante y poder tener un command and control sobre PowerShell. Con tener sobre PowerShell ya es suficiente, porque PowerShell podemos sacar cualquier información, ejecutar programas, descargar contenido de internet, etcétera, sin tener un browser, simplemente la consola y un PowerShell. Entonces, para esta demo deseo utilizar PowerShell Empire. Deseo aprender a usar este PowerShell Empire. Y, o sea, cuando vayamos a la práctica de la demo, vamos a ir haciendo paso a paso, un poco más lento, a fin de poder ir donde voy a detener bastante los videos y demás cosas para poder saber qué es lo que estoy haciendo, poder explicarlo y llevarlo a la práctica. Bien, para terminar, acá veo que está reiniciando el segundo servidor. Si yo voy a la carpeta ya de los con Domain Controller, ya debería estar el segundo equipo. Entonces tengo esta infraestructura, va a quedar con 2 servidores y por ahora 2 clientes. Faltaría definir algunos usuarios, crear unos usuarios. Está el usuario estándar, que es el administrador, los grupos que vienen por defecto. No tengo nada nuevo de eso. Voy a dar de alta usando algunos scripts para generar usuarios.
¿Qué más queda por decir? No hemos tocado nada de las políticas por defecto. El GPO, todo está por defecto. Si voy aquí a la administración de directivas de grupo, que acá están las políticas, dentro del dominio está el bosque ax.net.ar y el default domain policy. Esto está como sale de fábrica, no se ha cambiado absolutamente nada. Lo que diga esta política se aplica a todo el dominio, no va a ser tema esto de tocar, así que no lo vamos a tocar. Bien, ya reinició nuestro segundo servidor. Vemos que la autenticación ya es sobre AX. Esto les voy a mostrar a los clientes también. ¿Sí? Está el usuario del equipo local y también en otro usuario. ¿Sí? Observen que acá está iniciar sesión en AX. Podría iniciar con el administrador de AX. ¿Sí? También para el segundo cliente. No hay usuarios, por lo tanto no vamos a hacer login. Queda para seguir. Veamos cómo va el upgrade. Está terminando el upgrade de Kali. Y dejamos aquí. Ya tenemos la infraestructura. Un dominio, 2 controladores, 2 clientes. Luego pasaríamos a la etapa de explotación y luego a la etapa de command and control. Saludos.